Jefe, ¿qué está haciendo? Nada. Aquí viendo una revista. Porno como siempre. ¿Verdad? No. ¿Cómo crees? ¿Que yo voy a estar viendo esas cosas? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, deje de hacer eso y empiece con el video de una buena vez. Tienes razón. Bien. Hola amigos, como dijo mi sirvienta, daré comienzo con la segunda parte de música, pero ahora hablaremos de autores. Los autores que voy a mencionar en este video son los que para mí son los más sobresalientes en este medio. Así que sin más demoras, comencemos. El primer autor que voy a mencionar será Johann Sebastian Bach. Nació el 21 de marzo de 1685 y murió el 28 de julio de 1750. Fue un organista, clavecinista y compositor alemán de música del barroco, miembro de una de las familias de músicos más extraordinarias de la historia, con más de 35 compositores famosos y muchos intérpretes destacados. Su reputación como organista y clavecinista era legendaria, con fama en toda Europa. Aparte del órgano y del clavecín, también tocaba el violín y la viola de gamba, además de ser el primer gran improvisador de la música de renombre. Su fecunda obra es considerada como la cumbre de la música barroca. Se distinguió por su profundidad intelectual, su perfección técnica y su belleza artística, y además por la síntesis de los diversos estilos internacionales de su época y del pasado y su incomparable extensión. Bach es considerado el último gran maestro del arte del contrapunto, donde es la fuente de inspiración e influencia para posteriores compositores y músicos desde Mozart pasando por Schoenberg, hasta nuestros días. Sus obras más importantes están entre las más destacadas y trascendentales de la música clásica y de la música universal. Entre ellas cabe mencionar los conciertos de Brandeburgo, el clave bien temperado, la misa en si menor, la pasión según San Mateo, el arte de la fuga, la ofrenda musical, las variaciones Goldberg, la tocata y fuga en re menor, las cantatas sacras 80, 140 y 147, el concierto italiano, la obertura francesa, las suites para violonchelo solo, las sonatas y partitas para violín solo y las suites orquestales. Jefe, ¿qué está haciendo? Estoy explicando algo a la audiencia. ¿Por qué? Es que vi a ir y entrar a su cuarto y sacar un montón de revistas porno. No. ¿En serio? Está Jenny, por favor, continúa. Airi, por favor, detente, no lo hagas. Bien, ¿en qué se quedó el jefe? Así, bueno. Johann Sebastian Bach perteneció a una de las más extraordinarias familias musicales de todos los tiempos. Durante más de 200 años, la familia Bach produjo docenas de buenos ejecutantes y compositores, durante 6 generaciones dio 50 músicos de importancia. En aquella época, la iglesia luterana, el gobierno local y la aristocracia daban una significativa aportación para la formación de músicos profesionales, particularmente en los electorados orientales de Turingia y Sajonia. El padre de Johann Sebastian, Johann Ambrosius Bach, era un talentoso violinista y trompetista en Eisenach, una ciudad con cerca de 6.000 habitantes en Turingia. El puesto involucraba la organización de la música profana y la participación en la música eclesiástica. El padre de Johann Sebastian enseñó a su hijo a tocar el violín y el clavecín. Los tíos de Johann Sebastian eran todos músicos profesionales, desde organistas y músicos de cámara de la corte hasta compositores. Uno de sus tíos, Johann Christoph Bach, 1644-1695, era especialmente famoso y fue quien lo introdujo en el arte de la interpretación del órgano. Documentos de la época indican que, en algunos círculos, el apellido Bach fue usado como sinónimo de músico. Bach era consciente de los logros musicales de su familia, y hacia 1735 esbozó una genealogía, Ursprung der Musikalisch-Bachischen Familie, buscando la historia de las generaciones de los exitosos músicos de su familia. Hay pocos instrumentos para los que Bach no haya compuesto algo. Durante toda su vida trató de mejorar sus obras corrigiéndolas y perfeccionándolas, y nunca se dejó influir por las opiniones del público. Creía que el artista podía educar al público y no aceptaba realizar piezas facilistas para lograr aceptación. Espero llegar a tiempo antes que suceda lo peor. Le dije que si encontraba revistas porno le iba a pesar.
jefe de verdad no entiende. Bueno, ¿en qué me quede? Así, los cantantes se quejaban de la dificultad de su música de iglesia, sobre todo en la composición de sus coros llenos de esplendor y solemnidad. Su manera de unir unas con otras las distintas voces del órgano, o sea, su manera de usar los registros, era tan fuera de lo común que muchos organistas y constructores de órganos se asustaban cuando lo veían emplear los registros. Cuando en 1747 observó los planos del nuevo Teatro de la Ópera en Berlín, enseguida descubrió cuánto era bueno o defectuoso con relación al efecto sonoro en el recinto. Podía tocar un mismo tema, en el órgano, sin parar, convirtiéndolo en un preludio, luego una fuga, luego un trío, luego un cuarteto y si quería en un coral en 3 o 4 voces del modo más variado sin abandonar el mismo tema. Se lo llamaba a menudo para examinar a candidatos a organistas o nuevos órganos. Sus piezas son extremadamente difíciles de ejecutar, con ampulosos ornamentos y adornos enredados, todas las voces suenan simultáneamente y son de la misma dificultad, no se reconoce en ellas ninguna voz principal. Las voces salen juntas de su sitio, se separan en el camino y se encuentran de nuevo en la meta misma. Componía sus obras con un estilo totalmente puro y cada pieza tiene una completa unidad de carácter, con ritmo, melodía y armonía propias. Su método procedía progresivamente, paso a paso, de lo más fácil a lo más difícil. Bach nunca escribió nada teórico sobre música, su enseñanza solo llegó a la posteridad a través de sus discípulos. La falta de material impreso impidió una mayor difusión de su obra. Solo publicó tirajes muy reducidos de algunas obras instrumentales para órgano y clave. Muchas de sus obras fueron compuestas para eventos determinados, por lo tanto, fueron ejecutadas solo 1 o 2 veces y no se le ocurría que podría interesarle a alguien escucharlas otra vez. Por eso no se preocupaba por publicarlas. De la única pieza que existían muchas copias manuscritas era de el clave. Incluso Beethoven tenía una copia a los 11 años. Mozart lo conocía por haber escuchado hablar de su obra, pero nunca había visto nada suyo impreso. Una vez que escuchó un coro que lo cantaba quedó tan impresionado que pidió ver sus partituras, pero estas no existían. Bach tuvo numerosos alumnos y estudiantes a lo largo de su vida. Según el estudioso Hans Loeffler, más de 80. Entre ellos se cuenta Johann Christoph Nicol, yerno suyo, que en los últimos años del maestro fue copista de sus obras, además de ayudarlo en la redacción de sus últimas composiciones, como en el caso de uno de sus últimos corales para órgano, el WB 668, el último coral del ciclo de Leipzig WB 651-668.13. Ya en su vejez, cuando la gente se refería al apellido Bach lo hacía pensando en su famoso hijo Carl Philipp. En las generaciones posteriores a Bach, solo algunos compositores y músicos conocían su obra. Básicamente eran sus hijos y sus alumnos. Gracias a ellos se conservó y no cayó en el olvido la producción del Cantor de Santo Tomás, mientras que el resto del mundo no tardaría muchos años en olvidarlo después de su muerte, en plena mitad del siglo XVIII. Oye, Jenny, ¿no has visto al jefe pasar por aquí? No, pero me podrías ayudar a acabar de explicar el video. Claro, bueno, músicos célebres como Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin o Astor Piazzolla tuvieron un gran aprecio por las obras que conocieron de Bach, generalmente obras para teclado, pues el resto de su producción estuvo sumida en el olvido. Beethoven, sin conocer la totalidad de su obra, lo definió con un hermoso juego de palabras en alemán, Nicht Bach, sondern mehr Eisen, cuya traducción es no debiera llamarse Bach. La obra de Bach, como la de Beethoven, se puede dividir en 3 grandes periodos bien diferenciados, marcados por las influencias y la asimilación de los estilos de su época, desarrollo, búsqueda y la evolución de su estilo personal, que en los años 1703 y 1739, 1740, son capitales para la evolución de su estilo. El primer periodo, el de aprendizaje y estudio, va desde 1700 hasta 1713, estando ya en Weimar.
En este periodo, que está centrado en la música para clave y órgano, y cantatas sacras, asimila y supera la música alemana del siglo XVII y principios del Lesbier en el ámbito instrumental y vocal religioso, además de Frescobaldi y algunos músicos franceses del siglo XVII. El segundo periodo, el de maestría, empieza en 1713, en Weimar, y acaba en 1740, afincado ya en Leipzig. En este periodo, después de haber asimilado y superado completamente el estilo alemán del periodo anterior, a partir de 1713 asimila y es influido por la música italiana de finales del siglo XVII y primer cuarto del siglo XVIII, cuando cogiendo y sintetizando las características del estilo italiano, claridad melódica y dinamismo rítmico, y del estilo alemán, sobriedad, contrapunto complejo y textura interna, logra hacer su estilo personal inconfundible, adaptable perfectamente a todos los géneros y formas de su tiempo menos el género de la ópera. En Leipzig y Köthen, ya forjado su estilo personal, adquiere un dominio técnico cada vez más profundo conforme pasa el tiempo. El último periodo de su música va desde la publicación de Klavierübungen en 1739 y acaba con la muerte del compositor en 1750, componiendo el arte de la fuga. En este periodo, se centra significativamente en la música instrumental, como haría más adelante Beethoven, y su estilo personal se vuelve más contrapuntístico, con una leve influencia de la nueva música galante naciente en aquellos momentos.